Un momento, por favor, no deslice la pantalla. Les traigo una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, como dijo Silvio Rodríguez, pero en este caso es con el curso de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero ¿por qué me he tomado el atrevimiento y con el respeto de ustedes de contar esta historia? Resulta que por estos días el señor Germán Bahamón, quien es el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el señor Germán Bahamón anteriormente era gerente de tiendas de tecnología, si no estoy mal creo que fue de Apple y de Sony, y como para que tengamos una reseña es el hermano de la presentadora Claudia Bahamón, ¿no? Un tipo de ultraderecha, Germán Bahamón, apoya al Centro Democrático, apoyó a Peñalosa, estuvo en contra y le hizo la guerra al presidente, perdónenme, al alcalde Gustavo Petro en su momento, y el tipo está rabón. ¿Pero por qué está rabón el man? Porque el presidente Gustavo Petro le va a meter mano a la Federación Nacional de Cafeteros. Pero aquí les voy a explicar. ¿Por qué le va a meter mano? Para que después no digan que es que Gustavo Petro está expropiando, que Gustavo Petro esto, que Gustavo Petro aquello. Entonces vamos a remontar la historia, pues para que entendamos por qué el presidente le quiere meter mano a esta olla podrida de la Federación Nacional de Cafeteros. En cabeza en este momento de Germán Bahamón. Para todas las historias vamos a tomar un tiempo y unos personajes. Germán Bahamón, gerente. Gustavo Petro, presidente. Vamos a irnos, vamos a meter al señor Jorge Cárdenas, un señor de corazón muy fuerte y de un bolsillo hinchadísimo a través de la plata que se ganó de la Federación Nacional de Cafeteros por su corrupción. El señor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda en el gobierno Juan Manuel Santos, hijo de Jorge Cárdenas, que también tiene un corazón bien fuerte y es un hijo bien y con el bolsillo hinchadísimo. Vamos a meter a algunos expresidentes como el señor Eduardo Santos de los Santos, Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria, este muñequito tan lindo, ya van a saber por qué. Y vamos a meter otros personajes que van a ir apareciendo a través de la historia y nos vamos a remontar, si me lo permiten, con infinito respeto e imaginariamente al año 1880. Imaginémonos nuestra bella Colombia en 1880. Resulta que Colombia comenzó a darse cuenta que tenía unas tierras muy fértiles en el 1880, por allá por los lados de lo que hoy en día llamamos el eje cafetero. Comenzaron a cultivar los señores café, lo que tiene que ver como con Armenia, como con Manizales, con Ibagué, bueno, Risaralda, el Quindío, ¿cierto? Y particularmente Armenia. Armenia fue una de las ciudades más prósperas y sigue siéndolo en el café. Una tierra bendecida realmente para ello. Resulta que todos los cafeteros eran felices. Ellos se cogían de la mano, sembraban su café. No se necesitaban abono, necesitaban químico. La tierra era perfecta. El sol era el perfecto. Los árboles de guama o de guamo que en ese momento hay y que en este momento hay, pues cubrían perfectamente y le daban sombra al café. Una belleza, es decir, el ecosistema estaba diseñado para que Colombia fuera uno de los primeros productores de café en el mundo, porque lo fuimos, no fuimos ni el segundo ni el tercero, fuimos el primer productor de café en el mundo. Y en este momento, ese renglón de la economía tiembla y tiembla, y ya les digo por qué. Porque los cafeteros en este momento se están ganando en el año 2023 entre 1 millón y 1.500.000 mensuales por la labor que tienen que hacer, y todo se está yendo allá para donde el señor Germán Bahamón en este momento, es decir, el Villegas. Pero ahí vamos a ir contando poco a poco. Vamos a hacer un salto temporal y nos vamos a ir para el año 1927, donde el presidente es Miguel Abadía Méndez. Este presidente fue el que en algún momento dijo: venga, Nicaragua, vamos a negociar aquí San Andrés, Santa Catalina, y por eso San Andrés y Providencia y Santa Catalina hacen parte de Colombia y algunas otras cosas hacen parte de Nicaragua, como para que tengamos una idea. Este señor en 1927 resulta que crea el tren, ¿cierto? Crea un tren que llega hasta Armenia, hasta Ibagué, y el café comienza a sacarse a los puertos de Buenaventura y al norte, ¿cierto? Colaboró mucho con esto, pues obviamente los cafeteros a raíz de esta ayuda del tren comenzaron a hacer muchísimo más billetes, vuelvo y digo, hasta en el año 1927, 1880, 1927, los cafeteros se cogían de la mano, vuelvo y digo, eran felices, cantaban sus rondas, chéverísimo, o sea, hacía billete, ellos hacían billete, le producían a Colombia, porque el café es parte del patrimonio bruto colombiano, ¿no? Bueno, en el año 1930 entra el señor Eduardo Santos y la cosa comienza a cambiar un poquito, porque nombra de ministro de Hacienda al señor Lleras Restrepo, Carlos Lleras Restrepo.
Y resulta que para ese tiempo también la bolsa de valores de Estados Unidos en el 1930 cae y por ende la inflación en Colombia sube y los cafeteros comienzan a quedar endeudados. El gobierno les condona la deuda, les ayuda con esa deuda, pero comienzan a clavarles o a darles a los cafeteros una serie de impuestos. Impuesto va, impuesto viene, impuesto va, impuesto viene. Sin embargo, se hacía billete y se seguía produciendo café en Colombia. Bueno, resulta que llega por allá por los años de 1975, entonces recordemos 1880, 1930, bueno, en el 30 se crea, entre el 27 y el 30 en el gobierno de estos dos señores se crea la Federación Nacional de Cafeteros. Pero dentro de la Federación Nacional de Cafeteros hubo personajes muy correctos que, como leí hace un tiempo atrás, no metían las patas, pero jamás metieron las manos, a diferencia de lo que está sucediendo desde 1975. Están metiendo las manos. Bueno, resulta que existió un señor que se llamó Manuel Mejía, que dio todo por la federación, un tipo correcto, que lo llamaban Mr. Coffee, y un señor que se llamó Arturo Gómez Jaramillo. Estos dos señores durante muchísimo tiempo llevaron la Federación Nacional de Cafeteros en un plano recto, honesto, claro, donde los cafeteros ganaban y el gobierno ganaba. En el año 1975 aparece la bonanza cafetera, ¿cierto? Se mitigó inmensamente las necesidades mínimas básicas del gremio caficultor, se mejoraron las casas de las fincas, el montaje del café fue muchísimo mejor. Resulta que en ese tiempo el Fondo Nacional obtuvo 5.000 millones de dólares, cifra que en ese momento hubiese sido capaz de pagar la deuda externa de Colombia, pero no se hizo. Bueno, pero resulta que ahí en 1975 aparece nada más ni nada menos que el señor Jorge Cárdenas Gutiérrez. Y este señor, un pícaro de los que nosotros ya conocemos en Colombia, resulta que comenzó a cambiar todo el ecosistema, comenzó a cambiar absolutamente todo, las fincas, y comenzó a crear una serie de políticas y comenzó a crear una serie de empresas de abono y de químicos. Anteriormente los cafeteros iban hasta donde don Pedrito, y Pedrito, si necesitaba un abono, pues les vendía el abono. Donde don Juanito necesitaba un químico, se los vendían y pues todo era libre, el mercado era libre disposición. Pues llega este hijo de la chingada y concentra todo esto y crea sus propias empresas donde los químicos, los abonos, los fertilizantes y todo lo necesario para el cultivo, para la recolección y para la exportación del café, pues tenían que pasar por las empresas de él. Y resulta que ahí comienza a haber un déficit bárbaro. Anteriormente, antes del 75, antes de que llegara este hijo, se cultivaban aproximadamente, y si no estoy mal, 1.800.000 sacos anualmente. Y esto pasó a ser a 300.000. Imagínense, pues, porque obviamente se incrementaron los insumos, se incrementó todo esto y pues ya no se podía sacar más. Y los que se sacaban era un costo impresionante, y es ahí donde comienza a joderse el cafetero. Sí, era en 1975 producía 1.800.000 sacos de café con cultivos antiguos. En el 2013 solo se producen en el Quindío 300 a 400.000 sacos de café. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que este señor dijo, uy, tremendo negocio, papá. Yo monto aquí los abonos, monto aquí los químicos, les cambio, les digo que esto es necesario para que el café crezca mejor porque la federación lo exige, y yo creo mis empresas y creo una serie de empresas, y resulta que todos los cafeteros ya no podían ir a la esquina, sino tenían que pasar por las empresas de nada más ni nada menos que el corrupto Jorge Cárdenas. Y para colmo de males, este man dura 40 años y se debatieron una gran cantidad, mociones de censura ahí en el Parlamento, y todo mundo a favor de este señor. Ojo con este señor, porque este señor tiene todo el Villegas del mundo. Y comienza a mandar el renglón de la economía que estaba aquí. Porque en ese tiempo un cafetero, digamos lo que si lo hacemos la conversión al 2023, hoy en día se ganan 1 millón de pesos mensuales. ¿Ustedes pueden creerlo? Anteriormente se ganaban prácticamente lo mismo, pero estamos hablando cuántas décadas atrás. Bueno, esto no es todo. Resulta que este señor Jorge Cárdenas, durante su gerencia por el Fondo Nacional, por la Federación Nacional de Cafeteros, hacía negocios con Brasil.
Y el tipo llegaba y le decía, venga, mándeme ese café picho que tiene usted allá podrido, mándemelo. Y yo aquí lo mezclo con el café colombiano, hacemos un revueltico y lo exportamos como si fuera de primera calidad. Y pues resulta que eso comenzó a tener sus implicaciones, sus resultados. Pues obviamente Colombia dejó de ser uno de los países más productores de café a pasar casi al cuarto y al quinto y comenzó a tumbar el renglón de la economía este hijo de la chingada en 40 años. ¿Cierto? Y para colmo de males, resulta que por allá en el año 2016, cuando el presidente Juan Manuel Santos le dice y nombra al hijito de Jorge Cárdenas, imagínense ustedes, allá tenemos una conexión entre Eduardo Santos, Juan Manuel Santos, Jorge Cárdenas y Mauricio Cárdenas, lo nombra como ministro de Hacienda. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? ¿Qué es lo que hace? El Ministerio de Hacienda maneja los fondos del patrimonio bruto colombiano y es el que paga las deudas que se hacen a través de o que tiene la nación por medio del patrimonio bruto colombiano. Pues imagínense usted que este señor llega y le clava un contrato desde el año 2016 y 2026 donde el fondo, es decir, una cosa es la Federación Nacional de Cafeteros y otra es el fondo. Anteriormente el fondo lo manejaba el Estado, se lo entregan a la Federación Nacional de Cafeteros por 10 años, es decir, del 2016 al 2026. Mauricio Cárdenas, otro tipo investigado por casos de corrupción que ustedes lo pueden ver fácilmente en la internet. ¿Quién fue Mauricio Cárdenas? Un tipo bárbaro que estuvo en la negociación por ahí metido ganando billete de las entregas de las armas falsas de Juan Manuel Santos y que por eso le dieron el premio Nobel. Un tipo corruptísimo, hijo de Jorge Cárdenas, también el corrupto que duró 40 años como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces Mauricio Cárdenas y nada menos que Santos le dan el manejo de los recursos a la Federación Nacional de Cafeteros y esa vaina se viene a pique. Si anteriormente se ganaban 1 millón de pesos, hoy en día no se están ganando eso mensualmente. Aparte de todo, la gente no quiere cultivar el café pues porque las ganancias no son mayores. Entonces lo que están haciendo estos piscos es trayendo café de mala calidad a Colombia y exportándolo como si fuera colombiano. Esto se lo cuenta Cápsulas para la Memoria. Esto no se lo va a contar RCN, ni Caracol, ni esta serie de canales que ya sabemos, ¿no? Y resulta que le clavan 10 años. Un contrato que va desde el año 2016 hasta el 2026, donde la Federación Nacional de Cafeteros va a manejar el Fondo Nacional de Cafeteros. Paréntesis, se me olvidaba Gaviria. Imagínense que por allá entre el año 1978 y 1988 en las exportaciones de café se perdieron 4.500 millones de dólares. No se supo. Y ahí entró Gaviria atrás del hecho y le regaló, porque la banca, es decir, los bancos del momento estaban supuestamente quebrados, le regaló del Fondo Nacional de los Cafeteros 40.000 millones de pesos aparentemente prestados que jamás regresaron. Y es ahí donde Gustavo Petro entra y dice, un momentico, porque resulta que en la cláusula 26ª del artículo 18 de la ley 80 de 1993, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda puede tumbar ese contrato. Y se espelucó el hermano de la Claudia Bárbaro y dijo, un momento. El tipo le dijo, el Petro le dijo, venga hermano, ¿usted qué es lo que anda aullando si usted se gana 200 millones de pesos mensuales? ¿Qué es lo que está peleando? Y el tipo, no, yo no me gano todo eso, yo me gano son 60, como si fuera poco. 60 millones de pesos un personaje de estos, de una federación que lo único que ha hecho es acabar con el café en Colombia, 60 millones de pesos, mientras que nuestros campesinos, la gente que se pone el sombrero, la gente que va y ara, la gente que suda, se está ganando menos de 1 millón de pesos mensuales. Quería contarles la historia de este par de personajes. Jorge Cárdenas, 40 años en la Federación de Cafeteros, privatizó realmente todo lo que tenía que ver con los insumos, el mantenimiento, los químicos para la creación para el cultivo, la recolección y la exportación del café, y las empresas las creó él para que el billete entraran por ahí, comenzó a tumbar el renglón de la economía. Y no obstante, su hijito corrupto, Mauricio Cárdenas, que más adelante sacaré un video sobre el personaje porque este tiene un prontuario más grande que el de Álvaro Uribe Vélez, va y le clava con Juan Manuel Santos un contrato por 10 años para que estos manes, a pesar de todo y tras de lo que ha venido sucediendo, manejen los recursos, y por ahí se están desviando. Ustedes saben cómo es el asunto en Colombia. Y Petro quiere hacer esa reestructuración. Entonces, para mí, aplausos para mi presidente Petro,
que realmente está metiéndole la mano a todos estos hijos que se han venido robando el país desde, imagínense hace cuánto. Si les ha gustado la historia, déjenme sus comentarios, por favor. No obstante, suscríbanse al canal de YouTube, @cápsula265. Fue grato, para mí siempre es un placer. Le mando saludos a todas las personas que me siguen, tanto en TikTok como en YouTube. Un inmenso abrazo, trato de responder, trato de estar siempre pendiente de ustedes. A veces son muchísimos los mensajes y bueno, se me pasa uno que otro. Pero de aquí, para mí, gracias y mil gracias. Les envío un gran abrazo y estamos en contacto. Chao, chao. Porque aquí te lo recordamos.